Y esta es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Recuerde, cuando Dios se le presentó a Abraham, le dijo que en él habrían de ser benditas todas las naciones. Eso es lo que le dijo el Señor a Abraham. Y que de él iba a ser una gran nación. Por lo tanto, la ley, como Dios le dio esta promesa y Abraham le creyó a Dios, o sea, tuvo fe Abraham a lo que Dios estaba diciendo y le creyó, pero no solamente le dijo sí creo, sino que en su corazón hubo esa determinación de decir sí, le creo a Dios. Y por esa razón Dios lo justificó. Y eso es lo interesante, que es por la fe que uno es justificado. O sea que la ley no tiene el poder de darnos vida eterna, sino que es la fe en Cristo Jesús. Pero entender esta transformación en el ser humano no es fácil, déjeme decirle, no es nada fácil cómo uno puede razonar lo que es la fe y lo que hace la fe en uno. Pues ya que esto depende de la obra del Espíritu Santo, no depende de usted ni no depende de mí, sino que es del Espíritu Santo, de su trabajo que hace en su mente y lo que hace en su corazón. Por esa razón, Pablo tomó el tiempo necesario para presentarles a los Gálatas una alegoría más para que ellos pudieran tener un completo entendimiento de lo que significa pertenecer a la familia de Dios a través de la obra de Cristo Jesús. Pablo no se detuvo en solamente dar una alegoría, una presentación, una explicación, sino que dio 3. Y esto es lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a ver hacia dónde nos lleva y en quién nosotros nos convierte nuestra fe en Cristo Jesús. Eso es lo que vamos a ver esta mañana, hacia dónde nos lleva la fe y en quién nos convierte esa fe depositada en Cristo. Y la respuesta inmediata es que somos adoptados por Dios. Primeramente, que nosotros somos adoptados por Dios a través de su Hijo amado, a través de Cristo Jesús. Dios nos ha dado entonces un nuevo nombre, que dicho sea de paso, es el nombre de Él. Ese es el nombre que está inscrito en nuestros corazones, en nuestra mente. Y también nos ha dado una nueva posición legal. O sea que nosotros pasamos ahora a ser posesión de Dios y por lo tanto somos herederos de Dios. Y también, aparte de eso, Él nos ha dado una familia, una nueva familia. O sea que tenemos hermanos y hermanas en Cristo. Por si acaso, dicho sea de paso, esa es la razón por la cual entre cristianos nos decimos hermanos y hermanas, porque somos parte de esa familia en Cristo. Eso es lo que significa cuando yo le digo a usted, mi hermano, mi hermana. Y cuando usted me dice hermano a mí, no me dice hermana, sino que me dice hermano, ¿eh? Dicho sea de paso, estamos identificándonos en ese lazo familiar que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, también nos da una cosita más, por decirlo así. Nos da a Dios como nuestro verdadero Padre. ¿No es algo precioso eso, hermanos? Tener a Cristo como nuestro Salvador, a Dios como nuestro Padre. Y como si eso fuera poco, Dios fue aún más lejos. Fue más allá de todo esto. Nos dio algo que ningún ser humano puede darle a cualquier niño que adoptan. Dios nos dio de su Espíritu Santo. Dios nos ha dado su ADN. Sí, Dios nos ha dado de su ADN. Pero aún más que eso, Dios implanta en nosotros un nuevo corazón, una nueva mente y una nueva, por así decirlo, santidad. ¿Pero para qué? ¿Con qué propósito? ¿Sabe para qué? Para que la gente cuando lo vea a usted diga, esa persona está reflejando a Jesucristo en su vida. Ese es el propósito, de que nosotros seamos un reflejo de quién es Jesús en nosotros. Ahora, si ustedes recuerdan el capítulo 3, Pablo terminó diciendo que somos herederos por la promesa de Abraham. Es lo que nos dice en el capítulo 3. Él explica lo que es ser herederos en el versículo del 1 al 3. Veamos en el capítulo 4. Digo pues, Gálatas 4, hermanos, de 1 en adelante. Digo pues,
Mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Oremos, hermanos. Amantísimo Señor, gracias te damos por esta palabra. Gracias, Señor, por tu promesa. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque no cambias y porque tus promesas, Señor, las haces efectivas. Ahora pedimos, Señor, porque esta palabra transforme nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra mente, nuestras actitudes, Señor, y nosotros a través de ella y en tu Espíritu seamos un reflejo vivo de quién sos para nosotros, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pensando en esto, en la adopción, cuando vemos con respecto a lo que son herencias, en los tiempos antiguos el heredero de la familia estaba bajo tutores hasta que el niño tuviera la edad suficiente para recibir esa herencia y administrar las propiedades de la familia. Interesante que eso no ha cambiado en estos días. Los padres que tienen bienes y propiedades establecen que sus hijos reciban esos bienes al alcanzar la mayoría de edad en caso de que los padres fallezcan. Si los padres tienen muchos bienes, eso es lo que hacen, dejan un testamento diciendo, en caso de que nosotros muramos y nuestros hijos son menores de edad, ellos van a recibir todos los bienes hasta que sean mayores de 18 años. Y si es necesario, ellos ponen, si este es el caso, ponen tutores que críen a sus hijos y que administren sus bienes mientras ellos alcanzan esa mayoría de edad. Pero Pablo aclara de que los hijos que están bajo la mayoría de edad son considerados esclavos, siervos, porque ellos no pueden tomar decisiones sobre los bienes de la familia y por esa razón deben estar bajo la tutoría. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y eso es lo que significa estar bajo la ley. Cuando estamos bajo la ley, estamos nosotros con un tutor, alguien que nos esté guiando, que nos esté manteniendo en cintura, por así decirlo. Eso es lo que hace la ley en nosotros. Nos mantiene encarcelados, nos mantiene sujetos. Y estamos sujetos a esta condición humana en la que necesitamos ese tutor. Ahora, la ley era nuestra tutora hasta que llegó la fe con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es cuando la ley termina su trabajo y comienza lo que es la fe. Estar bajo la ley entonces es como estar en cautiverio como esclavo de la ley. Interesante, en esos tiempos el hijo no tenía mayor privilegio que el esclavo que estaba dentro de la casa. O sea que ahí no había ninguna diferencia. Ahí no podía haber un hijo de papi y de mami. Yo recuerdo, pensando en esto, yo recuerdo que en la escuela teníamos dentro de la clase, la maestra tenía 2 hijos de ella que estaban en nuestra misma clase. ¿Y cuál era el pensamiento lógico de todos los compañeros? Bueno, este es el hijo de la maestra, este tiene más privilegios que cualquiera de nosotros. Este tiene ayuda en la casa cuando llega a hacer la tarea. La maestra ya le da las respuestas y no tiene que preocuparse. Pero lo interesante era que la maestra, yo la conocía bien porque fue amiga de infancia de mi mamá, no tenía ninguna diferencia, no le daba ningún privilegio a sus hijos. Al contrario, ellos sentían de que era injusta porque el mismo trato que recibíamos nosotros, ellos lo recibían. Interesante. Y así es como trabaja lo que es la ley. No importa que la persona
sea una persona que tenga una relación con el que da la ley. Siempre va a haber esa tutoría y no va a haber diferencia entre una persona ni otra. Eso es lo que hacía el Señor con nosotros. Vean los versículos 4 al 7. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, ahí viene la diferencia. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido ¿bajo qué? Bajo la ley. Dios no le dio ningún privilegio al Señor Jesucristo estando aquí en esta tierra. El Señor cuando vino estuvo sujeto a todo lo que el ser humano está sujeto y está expuesto. No le dio ningún privilegio a él, dice. El versículo 5, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo también heredero por medio de Dios. En estos versículos entonces encontramos mucho que aprender con respecto a lo que es la adopción como hijo de Dios. Hay mucha enseñanza que el Señor nos está dando a través del apóstol Pablo. O sea que la adopción tiene muchas implicaciones dentro de nuestra vida. Y primeramente, una de las implicaciones es que nos da justificación. La adopción en Cristo nos da justificación, lo cual es una imagen legal de que Dios nos declara no culpables. Eso es lo primero que nos da esa adopción, justificación. También la adopción nos da redención, que es una imagen de ser comprado y ser rescatado de la esclavitud. Eso es lo que hizo el Señor en la cruz. Pagó para nosotros ser rescatados, ser comprados y estar libres, no solamente del pecado, sino que de la ley. Y también esa adopción que el Señor hace por nosotros nos da lo que es la regeneración. O sea que es nacer de nuevo, o sea, ser transformados a una nueva persona, a una nueva vida. Y todo esto es como, mirar a un hermoso diamante. No sé cuántos de ustedes han visto de cerca un diamante que tiene varios cortes, varias capas, varias caras. Y usted puede ver, es difícil contar todas las caras que tiene, pero a través de cada esa cara, si es un diamante verdadero, va a reflejar claramente la luz. No importa el ángulo por el cual usted esté viendo ese diamante va a reflejar perfectamente la luz. Pero esta mañana queremos ver el significado de nuestra adopción desde una perspectiva de la familia de Dios. Eso es lo que queremos hacer. Queremos ver cómo se muestra en este pasaje lo que es la adopción en la familia de Dios. Y vamos a comenzar viendo que la adopción es obra del Dios Trino. La adopción del ser humano es obra del Dios Trino. ¿Y qué queremos decir con esto? Veamos el pasaje primero. Versículo 5 dice, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios, ahí está Dios, envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido de la ley. ¿Y qué dice el versículo 6? Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba Padre. Interesante, ¿verdad? Las tres personas de la Trinidad participan activamente en nuestra adopción. No se queda ninguna de estas personas de la Trinidad fuera de ese trabajo de adopción. Todos juegan un papel distinto como un solo Dios. Recuerde, tres personas, un solo Dios. No son tres dioses diferentes, es uno solo. Por eso dice la palabra, cuando llegó la plenitud del tiempo. ¿Y qué significa esto? Significa que Dios tenía listo ese momento perfecto en toda la historia para enviar a su Hijo Jesucristo a esta tierra. Dios tenía ya decidido en qué momento Él habría de enviar a su Hijo. Y su decisión de enviarlo a Jesús en la tierra es para iniciar ese proceso de adopción.
Y ese proceso de adopción no fue porque nosotros lo pedimos, sino que fue deseo de Dios. O sea que Él decidió adoptarnos, rescatarnos, comprarnos, justificarnos, redimirnos, amarnos. De la misma forma sucede la adopción en cualquier familia. Todo comienza con los padres, con la voluntad de ellos, con la iniciativa de ellos, de querer adoptar a un niño. Y un niño no escoge a los padres y pide ser adoptado. No es así que trabaja. Usted puede pedirle información a cualquier trabajador social y le va a decir lo mismo. Son los padres que buscan adoptar a un niño. Los padres abren sus hogares y vidas a un niño e inician ese proceso de la adopción. Y de la misma forma trabaja Dios con nosotros. Porque el Señor dijo, porque el Hijo de Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No fuimos nosotros los que buscamos a Dios. Porque nosotros, ¿sabe cómo estábamos? Como dice Romanos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos disfrutando de nuestra muerte espiritual. Y decimos disfrutando porque un esclavo simplemente hace lo que le pide su amo. Y eso es lo que éramos nosotros, esclavos del pecado. No podíamos tener nada, ningún deseo de querer buscar a Dios. Porque dice Isaías también de que todos nos descarriamos, cada quien fue por su camino. Mas Jehová cargó sobre él todo nuestro pecado, dice Isaías. Por esa razón el Padre mandó a su Hijo. El Hijo realizó la obra y el Espíritu Santo sella y confirma esa adopción. Ahora, Pablo añade detalles especiales cuando menciona a Jesús, porque él dice, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Por qué lo menciona Pablo? Jesús no solo era el Hijo de Dios, sino que también nació como un ser humano. Jesús era 100% Dios y 100% ser humano. No había ninguna de esas naturalezas que estuviera por encima de la otra. Eso es lo que hizo Dios. Pero también recuerde, sino que también Jesús era judío. Nació con esa identidad, con esa nacionalidad, ser un judío. Por eso dice, nacido bajo la ley. Y todo esto se aplica a Jesús en Hebreos 4:15. Vea lo que dice Hebreos 4:15, por qué razón Él no dejó de ser Dios, pero tampoco dejó de ser 100% humano. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Pero hace una aclaración ahí, Hebreos, pero sin pecado. Muchos dicen, Jesús decidió no pecar. No, no es ese el caso. Jesús no podía pecar. Jesús no podía pecar. Él no pudo pecar. El pecado no estaba en Cristo. Por eso cuando Él subió a la cruz, Él no fue condenado en nuestro pecado, sino que Él se dio como ofrenda por nuestro pecado. Él cargó con el pecado de nosotros, pero Él, cuando se dice, se hizo pecado, no es que Él fue pecador, sino que Él se hizo ofrenda por nuestro pecado. ¿Para qué? Para que todo cristiano pudiera recibir salvación y adopción. Y eso necesita ser presente. Mire, alguien, el cristiano, necesita ser perfectamente representado ante Dios. Y eso es lo que hizo Cristo. Eso es lo que hizo el Señor por nosotros. Él cumplió perfectamente la ley por nosotros, por usted y por mí, porque ningún ser humano puede llevar a cabalidad la ley. Y tal vez usted pueda decir, bueno, en el Antiguo Testamento dice que había gente que era justa ante Dios. Claro, Dios veía su corazón y eso es por lo cual Dios justificaba a las personas, porque en el corazón de la persona estaba el deseo completo, perfecto de agradar a Dios.
aunque la ley no la podía seguir completamente, perfectamente, porque el único que la siguió fue Cristo Jesús. Es el único. La ley fue cumplida completamente por Él y tenía que ser cumplida. Y por eso Jesús vino, para cumplirla. Así que la adopción no solo implica nuestra salvación, no, también la confirmación del sacrificio de Jesús por nosotros. Nuestro Dios, nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando juntos. Hicieron este sacrificio juntos para que usted y yo pudiéramos ser adoptados por Él. Para que nosotros pudiéramos llevar el nombre de Dios en nuestros corazones y en nuestra mente. Y esto revela entonces que la adopción es costosa. La adopción es costosa. ¿Por qué dice el pasaje? A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Vean, nosotros decimos, Dios nos ha regalado la salvación. Es un regalo de Él, pero el hecho de que sea regalo no quiere decir de que no costó, porque sí costó. Y mencioné anteriormente que la redención significa ser comprados y rescatados de la esclavitud. O sea que hay un precio que tuvo que ser pagado. Y ese precio fue altísimo. Demasiado alto, podría decirlo yo. Las adopciones de hoy son costosas también, sí. Usted puede hablar con alguien que ha llevado el proceso de adopción por un niño y le va a decir, no, son miles de dólares que hay que pagarse para poder llevar a cabo estas adopciones. Pero en el caso de Jesús, recuerde, en el caso de Jesús no implicó dinero, no implicó dólares, no implicó euros, no implicó ni oro, ni plata, ni piedras preciosas. Él pagó con su vida. Y vea, yo no sé cuántos nosotros pensamos cuando vemos que una persona joven fallece. Pensamos, no, qué desperdicio, estaba joven. Estaba jovencito, no, hombre, tenía toda una vida por delante. Nos sentimos nosotros con aquel pesar, aparte de que muere, encima de todo eso dice, jovencito, inteligente, dicen, con un futuro brillante. Pensamos eso, ¿no les ha sucedido a ustedes? Qué lástima. Cuando murió el hijo de John F. Kennedy, estaba joven el hombre, muy jovencito. Y a todos les dio el pesar porque estaba joven y estaban viendo en él un reflejo de su padre. Ahora piensen en el Señor Jesucristo. Piensen en Él. La perfección en todo aspecto, como ser humano y como Dios. El que no merecía sufrir por usted y por mí, Él murió en esa situación. Es interesante pensar en eso. Y es interesante cómo nosotros muchas veces menospreciamos ese sacrificio tan grande. Y honestamente, un sacrificio que si nos ponemos a pensar en nosotros, no valía la pena. Porque honestamente, ninguno de nosotros tenemos el valor para decir de que el sacrificio de Cristo fue justificado. Porque ahí yo le puedo decir, el sacrificio de Él es injustificado. Porque nosotros no valemos nada ante la presencia del Señor con respecto a nuestras obras, con respecto a nuestra naturaleza. Pero recuerde que el Señor, a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él murió por usted y por mí. Y lo hizo por amor. Decidió amarle a usted y amarme a mí. El precio de nuestra adopción fue la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Y lo hizo voluntariamente. Y lo hizo con gozo. Y lo hizo con determinación. Pero ¿por qué tuvo que ser así? Tuvo que ser así. Nadie más podía hacer ese sacrificio. Nadie podía hacerlo porque todos tenemos pecado.
Y es el reflejo que hacía en la ley de Moisés cuando se presentaba una ofrenda de sacrificio por los pecados de las personas. ¿Cómo tenía que ser el animal? Un cordero que sin mancha. Y cuando decía sin mancha tenía que ser perfecto, como era un reflejo del sacrificio que el Señor Jesucristo haría por nosotros. Por eso dice Juan 1:28. ¿Qué dice Juan 1:28? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A diferencia del cordero que se sacrificaba en el altar, ese solamente cubría el pecado. Solamente lo cubría, pero el sacrificio del Señor Jesucristo quitó ese pecado, borró ese pecado. Ya no existe más. Dios ya no nos ve como pecadores, sino que nos ve representados en Cristo Jesús. Y ese es el costo de nuestra adopción en la familia de Dios. Y Jesús voluntariamente pagó en su totalidad para que pudiéramos nosotros ser adoptados, llevar el nombre de Dios y así gozar esta relación con Él. O sea que la adopción rescata a una persona de una situación sin esperanza. Eso es lo que hace la adopción. Nos rescata de una situación y sin esperanza. Y nosotros escuchamos historias de adopciones donde muchos niños están en orfanatos, están esperando a que una familia los adopte. Y ellos viven esperando que haya personas que los rescaten y consuelen de los terribles daños emocionales y espirituales que están sufriendo. Viven con esa ilusión en sus corazones que algún día, por esas puertas de ese orfanato, entre una pareja que los pueda rescatar, que les pueda dar un nuevo nombre, que los pueda sacar de esa miseria en que están. No en el orfanato, sino que en esa miseria de estar solos, olvidados, ignorados. Y esa es la condición de toda persona que está separada de Cristo. Toda persona, muchos sabiéndolo o sin saberlo, viven sin esperanza y sin el amor de una familia que los ame verdaderamente. Así vive cada ser humano que no tiene a Cristo en su corazón. Y muchos de ellos quieren alcanzar su salvación por sus propias obras. Muchos lo hacen así. Tratan de cubrir o de compensar esa soledad, ese dolor, esa desesperanza con lo que este mundo da. Y lo tratan de alcanzar así, sin saber de que eso no los va a llevar a ningún lado. Y eso es lo que vemos hace un par de semanas en el capítulo 3 de Gálatas, de versículos 10 y 11. Vean lo que dice Gálatas 3, 10 y 11. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Vea. Toda persona que busca ser bueno y así agradar a Dios está en un camino de maldición. Lo dije hace 2 semanas. Por medio de la fe, por medio de las buenas obras, nosotros no podemos alcanzar vida eterna. Solo es a través de la fe en Cristo Jesús. Y cuando la persona decide, no, yo voy a agradar a Dios para tener en buenos términos a Dios, para que Dios me bendiga, para que Dios tenga todo su favor conmigo, tenga cuidado. Si usted tiene esa mentalidad, está en un camino de maldición. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y esa es la condición de todos aquellos que no han sido adoptados por Dios. Están condenados. Son palabras duras, pero eso es lo que la palabra del Señor dice. Están condenados al infierno por la eternidad. No es temporal. Es eternamente recibiendo el castigo por sus pecados. Y eso es lo que merecemos nosotros como seres humanos pecadores. Y esa es la condición en que nacemos. Piensen un momento. Solo piensen un momento en su condición, estar en una llama ardiendo y que esa llama no se consume. Y que usted quiera decir, bueno, si yo me quemo, entonces muero. No, eso es eterno. Por esa razón debemos de pensar, si Dios no hubiera intervenido en nuestras vidas,
no tuviéramos la esperanza de la salvación, no tuviéramos la esperanza del rescate, no tuviéramos la esperanza de la adopción. Y eso es lo que hace su adopción. Nos rescata de ese estado de maldición y nos transforma. O sea que la adopción de Dios por nosotros cambia el estado legal de una persona. La adopción cambia el estado legal de una persona. Por eso dice el pasaje, por tanto ya no eres siervo sino hijo, y si hijo también heredero por medio de Dios. No dice por medio de tus obras, por medio de Dios. Entonces, ¿qué es el heredero? Pensamos, un heredero, bueno, alguien que hereda. Dicen, claro, un heredero es el que ha heredado. Pero sí, es alguien que recibe todas las riquezas de su familia. Es el que recibe algo de su familia. Es un beneficiario el que recibe el beneficio de esa herencia. Y lo más natural es que los hijos de alguien son los herederos automáticos. Si usted lee en Génesis, cuando Dios le dice a Abraham, mira, te voy a dar una gran descendencia y esto y lo otro, ¿qué dice Abraham? Señor, mira, ya estoy viejo, no tengo hijos y mi heredero es este Damaseno, dice. O sea, el siervo de él era el que iba a recibir toda la herencia de Abraham, porque Abraham no tenía hijo. ¿Y cómo lo veía Abraham? Injusto. Para Abraham era triste, era vergonzoso tener tanta riqueza y que no tuviera un hijo al cual recibir toda esa herencia. Y así es aquí donde está Pablo está diciendo de como cristianos que hemos sido adoptados por Dios, nos convertimos en hijos y nos convertimos en los que obtienen los beneficios y la herencia de nuestro Padre Celestial. Usted y yo recibimos ese beneficio. Usted ahora es el heredero, heredera de todas las riquezas de Dios. Ahora, no se confunda, no estamos hablando de riquezas terrenales, físicas, materiales. Estamos hablando de herencias de riquezas espirituales que son eternas. Piénselo bien, usted y yo fuimos una vez enemigos de Dios, que antes éramos esclavos de la ley. Somos ahora legalmente herederos de Dios. Ahora tenemos un nombre y ese nombre es debido al sacrificio de Cristo Jesús. Por esa razón. Y necesitamos hacer hincapié, recalcar eso. Es por el sacrificio del Señor que usted tiene salvación, que tiene esa herencia, que tiene esta nueva identidad. Y eso es exactamente lo que Dios hace por nosotros. Dios nos dice así, mira, olvídate de tu pasado, borrón y cuenta nueva. No te preocupes ya más por tu pecado, no. ¿De qué te seguís preocupando si yo ya pagué por ese pecado? En el momento que te arrepentiste de tus pecados, de que pediste perdón y proclamaste de que Cristo es Dios, en ese momento tu pecado fue olvidado. En ese momento has pasado a ser hijo mío, dice el Señor, legal y permanentemente. No hay marcha atrás, ya no hay nada que te pueda quitar esta identidad. Y ahora tenés, nos dice, todos esos mismos derechos y beneficios, privilegios que tiene Cristo Jesús, vos también los tenés. Así. Está muy alto, ¿verdad? Demasiado too good to be true. No, demasiado bueno para ser verdadero. No, así es. Así es, porque vea, en el Apocalipsis dice que nosotros vamos a reinar con Él. A reinar con Él. Póngase a pensar en eso. Eso es nuestro nuevo estatus, esa es nuestra herencia. Esa es la promesa que tenemos en Cristo. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Esa es nuestra nueva naturaleza, esa es nuestra nueva identidad. Eso es lo que significa la adopción. Estamos en Cristo. O sea que la adopción libera a una persona para comenzar una nueva relación. La adopción
libera a una persona para comenzar una nueva relación. O sea que la adopción es mucho más que una promesa. Es también una invitación para comenzar una nueva relación. O sea que nosotros tenemos ya la libertad. En Cristo Jesús, Él nos ha libertado del pecado. Nos ha comprado. Ya no somos esclavos ni de la ley ni del pecado, sino que estamos libres, pero con un propósito. Como decía mi mamá, no es para andar corriendo como machos sin dueño. No, para comenzar ahora esta nueva relación en Cristo, esta nueva relación en santidad, esta nueva relación en obediencia. Por eso si usted sigue leyendo en 2 Corintios, en este capítulo de 2 Corintios 5:17, si usted va más adelante leyendo, ve que nosotros hemos sido nueva criatura en Cristo para que nosotros vayamos y desarrollemos el ministerio de la reconciliación. ¿Se fija? Tiene un propósito esa nueva identidad en Cristo, para que nosotros ministremos ese ministerio, dicho sea de paso, de la reconciliación. Eso es lo que significa ser hijo de Dios. Y eso es lo que Pablo explica en los versículos del 21 al 31 con respecto a esta alegoría que utiliza en el Antiguo Testamento sobre Abraham y lo que es Sara y Agar. Recuerden, Agar era la esclava de Sara, y cuando Sara miraba que no tenía hijos, que ya se le había pasado el tren por mucho tiempo, ¿qué hizo? Mira, Abraham, ya que Dios se olvidó de nosotros, aquí está mi esclava. Que entonces tomemos nosotros cartas en el asunto y que ahí venga la descendencia. Pero lo que no contaba Sara es que ese hijo era hijo de esclavitud. Pero esto era como representación de que toda persona que está bajo la ley está bajo esclavitud. Pero en su debido tiempo Dios le dio hijo a Sara, y ese es el hijo de la promesa. Esa es la alegoría que está utilizando Pablo. Hey, todos los que deciden o los que se empeñan en agradar a Dios a través de la ley son hijos de esclavitud, están en esclavitud. Pero aquellos que han depositado su fe en la promesa de Dios son los hijos de la esposa. Estos son los libres y estos son los herederos de la promesa. Eso es lo que está diciendo esta alegoría en estos versículos del 21 en adelante. Si nos ponemos en nuestros días, ningún hijo tiene que actuar en presionar a su madre y su padre para que lo amen. No es así. No importa qué tan bueno es el hijo o la hija, el padre siempre va a amar a su hijo, a su hija. Eso no depende de qué tan bueno o qué tan buena es la hija. No depende de eso, porque nosotros amamos a nuestros hijos por encima de cómo ellos actúan. Y es así como deberíamos nosotros ver a nuestro Padre Celestial. Ese es el cambio fundamental que ha tenido lugar en nuestra vida. Él ya no es el maestro, Él ya no es el amo, Él es nuestro Padre. El versículo 6 lo confirma en nosotros: y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Tal vez has escuchado esta frase, Abba, Padre. Y muchos lo relacionan con el sentido infantil, cuando el niño dice: papito, papito mío, papito lindo, papito amado. Pero ¿sabe qué? El significado, el concepto de esta palabra, Abba, que quiere decir padre, es más amplio, porque esto está relacionado no con la infancia, sino que con una intimidad, con una protección y con un respeto del hijo, de la hija hacia el padre. Muy, muy al margen de la edad. El padre podría tener 100 años, el hijo 80, y el hijo iba a tener ese respeto, esa intimidad con el padre. Iba a sentirse aún así protegido por el padre.
Eso es lo que significa cuando dice aquí el apóstol Padre. Por eso clamamos Abba Padre, porque Él es nuestro Padre. Tenemos una intimidad con Él, una relación preciosa. Tenemos también esa protección y sentimos ese respeto por Él. Esa es la forma que Dios quiere vivir en nuestras vidas. Y hoy quisiera preguntarle a usted algo. ¿Cómo son sus afectos hacia su Padre Celestial? ¿Cuál es su sentimiento para con Dios? A la luz de la adopción, a la luz de todo lo que he estado exponiendo esta mañana. ¿Cuáles son sus afectos hacia Él? ¿Le ha usted demostrado a Dios todo su amor incondicional de la misma forma que Él se lo ha mostrado a usted? Recuerde que nada lo que usted haga podrá cambiar el amor que Dios tiene por usted. Pero, ¿cómo es su amor para con Él? Nos guste o no, nuestra relación con nuestro Padre Celestial es afectada por los deseos de nuestro corazón. Sí. Por los deseos de nuestro corazón. Vea, todos tenemos actitudes, ya sea buenas o malas, que afectan nuestra relación con Dios como sus hijos. ¿Sí? Nuestras actitudes tienen un efecto en esa relación. Por eso necesitamos reflexionar en la libertad que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo, para que esa relación íntima con Él sea intacta, sea perfecta. La relación que Dios nos ofrece como el Padre es perfecta, es ideal, es cálida, es cariñosa, es indulgente, es paciente y es generosa. Y solo se puede obtener a través de su Hijo Jesucristo. Por nada más y ni por nadie más. Por eso pregunto, ¿cómo es su relación con Él? ¿Viene usted a Él con la certeza de que suplirá cada necesidad de su vida? ¿Busca su consejo y sabiduría como lo haría con su padre o con su madre? ¿Desea usted encontrar su identidad en Él? Vea, si no lo ha hecho, hoy todo eso está disponible para usted. Todo eso está disponible para usted. Tristemente, hay demasiadas personas que solo tienen el título de cristianos, porque no conocen, no tienen una relación íntima y verdadera con Dios, quien es el único que le puede salvar y adoptar como su hijo. Y sin embargo, se hacen llamar como cristianos. Pero aún así también el Señor nos ha llamado para que tengamos esa relación con Él y para que vayamos a proclamar y a adorar su nombre por amor. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, hermanos. ¿Y sabe por qué debemos de hacer eso? Porque solo Él se lo merece. Porque nadie pudo hacer lo que Él hizo por usted y por mí. Nadie más. Solamente Él. ¿Cómo está su corazón en esta mañana? ¿Cómo está su corazón con Dios en esta mañana? Es la pregunta. ¿Está creciendo su amor por Él? ¿Se está encogiendo ese amor? ¿O se está estancando? ¿Qué es lo que tiene que suceder para que usted reaccione ante el amor de Dios y reciba salvación si es que no la ha recibido? Solo le digo esto. No se demore más, porque uno no sabe si en una hora, en media hora, puede ser demasiado tarde. Inclinemos nuestros rostros.